Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde grandemente. Vamos, hermanos, a compartir una palabra. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén y amén. Oh, gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra cambia, renueva, restaura. Oh, Dios mío, solo tú tienes palabras de vida, Señor. Necesitamos de tu palabra. Espíritu Santo, bienvenido, reparte el pan de vida que es tu palabra. Exhórtanos, cámbianos, renuévanos, restauranos. Ayúdanos, Señor, a ser oidores de tu palabra, también hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, a dar frutos que sobreabunden. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, esta palabra es la carta que mandó el apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta, hermanos, preciosa palabra del Señor, es una carta pidiendo a Timoteo que predique la palabra. Hermanos, la gran comisión es un mandamiento, mis hermanos. Es un mandamiento para todos. Por eso el Señor dice en su palabra: ir y predicar el evangelio a todo el mundo, mis hermanos. Predicar la palabra, hermanos, es un mandamiento que todos debemos hacerlo, mis hermanos. Porque hay muchas almas que necesitan de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Nadie puede estar vivo sin Cristo, mis hermanos, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él tiene palabras de vida, mis hermanos, por lo cual el Señor nos manda a predicar su palabra, a predicar el evangelio, a hablar de aquel que nos rescató de la muerte a la vida, a predicar de Cristo. Hermanos, predicar es un mandamiento tan importante, hermano, porque el Señor quiere que las almas vengan a la salvación. Dios quiere, hermano, que todo el mundo venga a la salvación. Es el deseo del Señor que las almas sean salvas, mis hermanos. Y también el Señor lo complació que la salvación sea por medio de la predicación. Dios usó este método y nos manda a predicar. No usamos ninguna otra estrategia, hermanos, humana, ni filosofía, ni técnicas humanas, ni fiestas, ni festivales, ni carnavales, ni ninguna cosa del mundo, mis hermanos, porque únicamente el Señor lo complació que las almas vendrán por medio de la predicación, por medio de oír la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la palabra, hermano, la palabra de Dios es tan poderosa. La palabra de Dios, hermanos, penetra hasta el fondo del alma. La palabra de Dios es la única que cambia, la única que restaura, la única que da convicción de pecado, juicio y justicia, mis hermanos. Por eso el Señor nos manda a predicar su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Entendemos a tiempo cuando las circunstancias lo permiten, pero también es un mandamiento predicar la palabra fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Aún cuando nosotros pensamos que no es adecuado o que no es lo correcto. Muchas veces, hermanos, tenemos pena de predicar la palabra en los trabajos.
Pero hermano, eso se llama predicar la palabra fuera de tiempo. Dios, hermano, siempre mandará almas a sus hijos. Siempre nos manda almas a nosotros para que predicamos su palabra, hermanos. Tú lo has visto, yo lo vi muchas veces, mis hermanos. Aún en circunstancias difíciles, aparentemente imposibles, Dios manda una alma, pero Dios se encarga que nosotros tendremos el tiempo, aún estando en estas circunstancias difíciles, para que podamos predicar su palabra, mis hermanos. Dios te puede mandar una alma en una boceta, mis hermanos. Dios te puede mandar una alma, hermanos, en una cola en el banco, hermanos. Dios te puede mandar una alma, hermanos, en el trabajo. Cuando estás haciendo algo en tu trabajo, Dios te puede mandar una alma, mis hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos mandó almas fuera de tiempo? Y esas almas, hermano, el Señor nos manda para que nos hablemos de Cristo, para que nos prediquemos de la palabra, para que hablemos de la pronta venida del Señor, para que predicamos el Evangelio, las buenas nuevas. Hermanos, aquí la palabra de Dios también nos habla de algo importante que debemos redarguir, exhortar y reprender. Como cristianos, hermanos, debemos exhortarnos unos a los otros. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. En Hebreos 3:13 dice el Señor: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el mandamiento de exhortar es tan importante, tan imprescindible, mis hermanos, de que es una manera para que nosotros no endurecemos nuestro corazón por el pecado. Hermano, cuando uno anda en pecado, mis hermanos, y no recibe ninguna exhortación, el corazón se vuelve duro. Así, hermanos. Por eso nosotros, como hermanos, debemos exhortarnos unos a los otros. Dice la palabra, exhortarnos unos a los otros cada día, cada día. Hermanos, exhortarnos es tan importante porque es la palabra de Dios misma nos exhorta. Cuando nosotros exhortamos a nuestros prójimos, nuestros hermanos, nos exhortamos conforme a los mandamientos de Dios. No podemos ver a nuestros hermanos está en pecado, mi hermano está en camino de la perdición, en camino donde le lleva al infierno, a la muerte, y yo lo veo y no digo nada. Hermanos, esto no es amor, mas el verdadero amor cuando yo y tú nos exhortamos unos a los otros. Hermanos, dice la palabra en Efesios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Nosotros no podemos ser partícipes en las obras de las tinieblas. No podemos participar en los pecados, mis hermanos. Pero un mandamiento de Dios: debemos reprender estas obras, debemos exhortar las obras. No podemos ver mi hermano estar andando en fornicación, en adulterio, en chisme, en murmuración, en drogación, en alcoholismo, borracheras, brujería, hechicería, vanidad, codicia, y no digo nada. Eso no es amor, mis hermanos. Es un mandamiento del Señor que nosotros debemos exhortarnos unos a otros. Redarguir significa amonestar, corregir, mis hermanos. Así el Señor quiere que hagamos entre nosotros. Y eso, hermano, es una evidencia de un amor verdadero por nuestros prójimos. Pero si yo veo a mi hermano está en pecado, mis hermanos, y yo no digo nada, no tengo amor, porque yo veo que él está andando un camino que le lleva a la muerte y yo no digo nada. Pero hermanos, muchas veces, y eso pasa entre los hermanos, cuando un hermano está exhortando al hermano, digo: ay, no me juzgues, no me juzgues. Hermanos, tenemos que saber diferenciar entre juzgar y exhortar. Cuando yo veo a mi hermano está andando fornicación o está andando borracheras, y digo: hermano,
con el amor de Cristo. Deja, hermano, el alcohol. Aparta de este camino, hermano. Este camino lleva a la muerte. Yo no estoy juzgándolo. Lo que está juzgándolo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Yo, como un hijo de Dios, debo exhortar a mi hermano que se aparta de este camino. Y también el hermano que anda en pecado, o el hermano que recibe la exhortación, debe ser humilde de corazón. Debemos recibir la exhortación de nuestros prójimos con humildad. Hermanos, es soberbia, es altivez no querer escuchar la exhortación. Es soberbia, altivez, cuando nosotros, hermanos, seamos exhortados y ponemos a la ofensiva, a atacar al hermano: no me juzgues, no me critiques. No, hermano, si tú realmente, cuando escuchas al hermano, no escuchas al hombre, escucha la palabra de Dios. Si tu prójimo, hermano, te está diciendo: no hagas esto, mi hermano, debemos entender, hermano, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios, es un mandamiento exhortarnos unos a otros, mis hermanos. Pero hay algo importante, mis hermanos, que nosotros, hermanos, para exhortar debemos hacerlo con justo juicio. Dice la palabra en Juan 7:24: no juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, es importante que nosotros tenemos que hacerlo no porque yo pienso que mi hermano anda en borrachera. Tengo que tener evidencia. Tengo que hacer las cosas con justo juicio. No podemos, hermano, eso sí que se llama juzgar y condenar. Si yo empiezo a hablar a alguien diciendo: tú andas en borrachera, tú andas en fornicación, sin tener evidencia. Tengo que hacerlo con justicia. Amén. Y justo juicio, hermano, cuando tengo certeza antes de abrir mi boca. Por eso es importante, mis hermanos, tener prudencia, tener dominio propio. ¿Por qué, hermano? Dios quiere que nosotros tampoco pecamos. Ahí, si yo, porque escuché o porque me parece o que yo imaginé que este hombre anda por aquí porque anda con esta mujer y empiezo a juzgarlo. No, hermano, hay que tener mucho cuidado de juzgar sin justo juicio. Cuando yo exhorto, hermano, tengo que hacerlo con justo juicio, con evidencias. Exhortar, hermanos, también dice la palabra: yo no puedo ir a exhortar, a aconsejar, a corregir, a amonestar un hermano que está andando en borracheras cuando yo estoy andando en borracheras. No puede ser, porque dice la palabra en Lucas 6:39, él os decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Si yo ando en borracheras, soy un ciego, ¿cómo voy a exhortar y a corregir a mi prójimo que anda en borracheras si yo mismo lo estoy haciendo? Hermanos, es importante entender: uno no puede exhortar a otro haciendo el mismo pecado. Lo que debo primeramente corregirme a mí mismo, porque si no será un ciego guiando a otro ciego. Hermanos, exhortar es un mandamiento de Dios y debemos, mis hermanos, aprender a diferenciar entre exhortar y reprender, porque muchos sabemos reprender, empezar con dureza: tú eres malo, tú eres esto, tú vas al infierno, tú no sé qué, tú. Empezamos de reprender a juzgar y a condenar. Hermanos, exhortar, normalmente el Señor quiere que lo hagamos con amor. Exhortar debe ser con amor y con paciencia. Reprender, hermanos, es una forma más severa. Es un escalón más severo que exhortar.
Hermanos, dice la palabra en 1 de Timoteo 5, del 1 al 2, no reprendes al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Debemos aprender a exhortar. Muchos no exhortamos, pero sí reprendemos. Tratar con dureza, imagínate, dice que tenemos que exhortar y no reprender al anciano, exhortar a los jóvenes. Hermanos, exhortar es el primer paso. Ir con amor, con palabras suaves, con palabras amorosas. Hermano, quiero hablar contigo, hermano. Hay algo que quiero contarte con el amor a Cristo, mi hermano. No me gusta, hermano, que hagas esto o hagas lo otro, con palabras suaves. Lo mismo a los ancianos, lo mismo a los jóvenes. Y muchas veces las palabras suaves, mis hermanos, hacen que la persona cambie. Pero cuando uno va, tú vas al infierno, tú eres malvado, tú vas así, eres un chismoso, eres un mentiroso, eres... Hermano, siempre empezamos a reprender. Reprender, hermano, dice el Señor que sí, por supuesto, debemos reprender. Pero mira lo que dice el Señor sobre la reprensión. Dice así el Señor, ¿cuándo debemos reprender? 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también temen. El persistir, tú lo hablas con amor, tú lo hablas con paciencia a tu prójimo y lo concedes. Si insiste, ahí sí que hay que reprenderlo, mis hermanos. Pero esto el Señor nos enseña cómo hacerlo. No podemos empezar de entrada a reprender severamente, con dureza, porque muchas veces conseguimos lo contrario, mis hermanos. La persona se ofende, y si la persona es débil en la fe, puede hasta caer, mi hermano. Por eso tenemos que aprender a exhortar con amor, a aconsejar con amor, a mostrar con amor, con paciencia, con palabras buenas. Hermanos, es importante tanto, mis hermanos, que hace que mi prójimo vuelva al camino. Porque exhortar, mis hermanos, es que uno escucha las palabras del Señor. Y uno escucha la palabra del Señor a través del hermano que me está exhortándome con amor, con paciencia. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, da convicción de pecado, juicio y justicia. Amén. Hermanos, exhortar es tan importante, mis hermanos, que el Señor dice que tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días. ¿Qué quiere decir? Cada vez que veo a mi hermano haciendo algo, tengo que exhortarlo. Pero muchas veces, hermanos, lo que no hacemos no es exhortar, es reprender, es discutir, es criticar, es quejar. Y esto no es exhortar, mis hermanos. En vez de exhortar, mis hermanos, nuestros prójimos, pecamos contra ellos. Dice la palabra también del Señor aquí, con paciencia y doctrina. Es importante, hermanos, que lo hacemos con paciencia y doctrina. ¿Por qué con paciencia y doctrina? Porque la paciencia, hermanos, nos hace tener largo ánimo. Largo ánimo. Muchas veces, hermanos, cuando nos ofende nuestro prójimo, no tenemos paciencia. Y vamos, hermanos, a discutir y a contender. Eso no se llama exhortar, mis hermanos. Tenemos que tener mucha paciencia. Y con doctrina, hermanos, que significa conforme la palabra de Dios. Conforme la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, pensamos que exhortar solamente ir severamente contra la persona, pero también exhortar es animar a mi prójimo.
Fíjese, mira que Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Imagínense, hermanos, amonestéis a los ociosos, pero también alentáis a los de poco ánimo, animar a los que tienen poco ánimo, sustentar a los débiles. Hermanos, nosotros tenemos que animar a mi prójimo que está enfriando, que está apartando, que no lee la palabra. Dale ánimo. Animar a nuestros prójimos, a nuestro hermano, ánimo, levántate, evangelista, predica la palabra, siervo de Dios, tú eres un siervo de Dios, Dios te da dones, Dios te da el don de maestro, de evangelista, predica la palabra, da ánimo, hermano, al débil. Eso se llama exhortar, mis hermanos. Animando al débil, levantando al débil. Amén, hermanos. Entonces, hermano, exhortar es tan importante en la vida del cristiano, porque nosotros siempre vemos la parte de ir a la corrección, a la reprensión, y nos olvidamos que exhortar también significa animar, mi hermano, levantar, mi hermano caído, ir a aquel caído débil y levantarlo. Fíjese, hermanos, dice la palabra en Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Que nosotros, hermanos, tenemos que soportar las flaquezas de nuestros prójimos débiles. Por eso, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a levantar el ánimo a los débiles. Cuando ves tu prójimo desanimado, muchas veces decir, eres hombre de poca fe, tú no sirves, tú no eres siervo de Dios. No, hermano, levanta el ánimo tu hermano. Sobre todo, mis hermanos, aquellos hermanos que son nuevos en la fe, que apenas reciben la leche espiritual, apenas conocen la cosa de Dios. Ten paciencia con tu prójimo, hermano. No empiezas todo el momento a criticarlo, a reprenderlo. También levántalo. Explica las cosas del Señor con paciencia, con amor, y sobre todo levantar a los débiles. Así dice el Señor, hermanos, que nosotros debemos levantar a los débiles. Y entonces, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses, hermano, 15:14, también os alentáis a los de poco ánimo, alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Paciencia con todos. Paciencia con el débil. Paciencia con aquel aquel prójimo que me ofende. Paciencia con aquel prójimo que me hizo daño. Tengo paciencia con aquel prójimo. También lo exhorto con amor, lo reprendo si hace falta, pero sobre todo, mis hermanos, debemos aprender a exhortar, animando, levantando, sosteniendo. Mira, sostener los débiles. Una persona débil está caída. Tú levantas tu mano como un hermano, un Cristo. Levanta, mi hermano. Tú puedes, mi hermano. Dile, y hermano, conforme la palabra de Dios, que ánimo, dale fuerza. Que diga, débil, fuerte soy, porque en Cristo Jesús somos fuertes, mis hermanos, porque Él nos da la fortaleza. Eso espera el Señor de nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, levantar al débil, exhortarnos unos a otros, redarguyéndonos, porque, hermanos, es un mandamiento de Dios. Hermano, esta misma palabra, el Señor nos enseña que debemos exhortar. Dice, con paciencia y doctrina, hermano, y doctrina. Importante, hermano, la palabra doctrina, que es la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Debemos, hermano, todo lo hacemos conforme a esta palabra. ¿Sabéis por qué, hermano?
porque dice la palabra en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, el Señor está hablando de estos tiempos que nosotros vivimos, los tiempos postreros. Hermanos, en ese tiempo que nosotros vivimos, el Señor está hablando, en estos tiempos, hermanos, muchos no soportarán la sana doctrina. Por eso dice, y doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios como es, sin añadir ni quitar. Vivimos en tiempos peligrosos, como dice la palabra del Señor, tiempos difíciles, hermano, donde cuesta, hermano, mantenerse en santidad, donde no se predica mucho la palabra de santidad, donde no se predica el evangelio y la salvación, donde no se predica del juicio venidero, donde no se predica del infierno, donde no se prepara las almas en Cristo, el cuerpo de Cristo, por la venida de Cristo, que es pronto, hermano. Cristo viene muy pronto. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que debemos siempre predicar la palabra conforme la doctrina de Cristo, conforme la enseñanza de Cristo. Predicar la palabra, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, y sobre todo, hermanos, la sana doctrina. Uno de los síntomas de la pronta venida del Señor, dijo el Señor, es la apostasía. La palabra apostasía significa el abandono de la fe, que se aparta muchos de la fe, y la fe verdadera. Y la apostasía, hermanos, hace, como dice la palabra aquí, que muchos no soportarán la sana doctrina. No queremos escuchar de santidad. No queremos escuchar de alguien que me habla contra los pecados. Eso significa, hermano, no sufrirán la sana doctrina. Esos son los tiempos finales, mis hermanos, donde vemos en muchas iglesias, tristemente, mis hermanos, la apostasía, la gran apostasía que ha entrado dentro de muchas iglesias donde no se predica de santidad, cuando el mismo Señor dice, sin santidad nadie verá a Dios. Dice el Señor, sed santos porque soy santo, mis hermanos. Hermanos, en estos posteriores tiempos donde nosotros vivimos esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra ha cumplido, hermanos. Esta palabra que estamos leyendo ahora mismo, hermanos, porque vendrá tiempo, dice, por ya vivo este tiempo. Vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina. Dice el Señor, sino, fíjate, hermano, teniendo comezón de oír, fíjate, lo pica en las orejas, el oído, para escuchar palabras bonitas. Queremos escuchar de prosperidad, queremos escuchar de Dios quiere verte rico, Dios quiere verte con un carro nuevo, Dios quiere verte próspero, Dios quiere que tengas riquezas, Dios quiere verte feliz. Esto no es el evangelio, mis hermanos. Esas son las añadiduras que el Señor Jesús mismo dijo. Hay que buscar primeramente el reino de los cielos y justicia, y esas cosas, el comer, el beber, el vestir, serán añadidas. Eso es, hermanos, evangelio satánico, porque contra la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo posterior donde vivimos ahora. Aquí el Señor habla porque vendrá tiempo, habla del futuro, pero hoy día podemos decir, ya ha venido este tiempo. Ha venido este tiempo donde muchos se apartaron de la sana doctrina. No soportan la sana doctrina, no soportan vivir en santidad. Hermano, vivimos en tiempos donde dice aquí mismo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esta palabra, mi hermano? Tiempos donde las personas buscan maestros que enseñan lo que es conforme a los deseos de la carne.
Maestros que enseñan de la carne. Maestros que enseñan de deleites carnales. Maestros que enseñan conforme los valores del mundo y no conforme los valores del Señor. Y hoy lo podemos ver, evangelio de la prosperidad. Maestros que hablan y han metido psicología dentro de la palabra de Dios. Han mezclado la palabra de Dios con valores mundanos, con ciencias mundanas, con filosofías mundanas, con psicología del mundo. Hoy día, hermanos, podemos decir que se cumplió esta palabra. Por eso, hermanos, por favor, ten cuidado. Como dice la palabra, sed sobrio. Sed sobrio. Y la palabra sobrio es contraria a la palabra ebrio. Cuando una persona es ebrio, no tiene control. Cuando una persona es ebrio, está perdido. Cuando una persona es ebria, no sabe lo que hace. Pero nosotros, como cristianos, un mandamiento: debemos ser sobrios, abriendo nuestros ojos, estando en todo momento sobre la roca que es Cristo, sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Ser sobrio es tener el temor de Dios en nuestro corazón. Ser sobrio es vivir conforme los mandamientos de mi Señor y mi Dios. Ser sobrio es seguir el camino de Cristo, viviendo en santidad y rectitud. Ser sobrio es tener un dominio total, hermanos, porque en estos tiempos difíciles no podemos permitirnos ser desequilibrado, ser equilibrado, ser persona que vivo conforme a los mandamientos de Dios, ser persona, hermano, viviendo, como dice la palabra, ocupándome todo momento por mi salvación con temor y temblor, porque estamos viviendo este tiempo que está hablando el apóstol Pablo, hermanos, que esos tiempos ya han venido, mis hermanos. Ahora mismo hay muchos maestros predican conforme los deseos de la carne, predican evangelio carnal, no hablan de la venida de Cristo. No se predica sobre la santidad, sin ella la cual nadie verá a Dios. No se habla de alistar y preparar el cuerpo de Cristo por la pronta venida del Señor, que Él viene pronto para llevar su iglesia, que dice el Señor, santa, sin mancha ni arruga. Este tiempo donde vivimos nosotros es el tiempo de la gran apostasía, donde muchos se apartaron de la fe verdadera y solamente vemos fábulas. Como dice aquí la palabra, fábulas significa cuentos, cosas del mundo, como un cuentos. Hoy, hermanos, uno puede escuchar prédicas mundanas donde ¿cuáles son los pasos para conseguir éxito? Esto no es el evangelio, mis hermanos. ¿Cuáles son los pasos para que seas un empresario exitoso? ¿Cuáles son los pasos para que tú seas próspero? ¿Cuáles son el método para que tú alcanzas tal propósito? No, hermano, esto no es el evangelio, esas son fábulas. Hoy mismo, hermanos, vivimos en tiempo de apostasía tan terrible que ahora, hermano, tristemente, muchas iglesias se convirtieron como clubes sociales, lugares para ocupar el tiempo de la gente en cosas vanas, como si fueran sitios, un club social para gente viene de entretenimiento, para escuchar música, para bailar un poco y para escuchar un sermón de bienestar, de amor propio, sobre felicidad, sobre prosperidad, sobre riquezas, cómo conseguir la felicidad. Hermanos, Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo nos apartamos del pecado, para que tú y yo vivimos en santidad. Él ha dado su Hijo, el Señor ha dado su Hijo único para que muera en la cruz, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros volvemos a nuestro Padre, para que nosotros
Dejamos de practicar el pecado, porque la palabra dice que el practica el pecado no ha nacido de Dios, para que nazcamos de nuevos. Hermanos, estamos viendo un tiempo donde no se enseña la sana doctrina, donde no se enseña al pueblo a negarse uno a sí mismo. Como dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Lleva tu cruz todos los días y sigue, me dice el Señor Jesús. Hermano, negarme a mí mismo es negarme al pecado. Negarme a mí mismo es negarme a la autoestima, al amor propio. Negarme a mí mismo es apartarme del camino antiguo, de las cosas viejas, de la borrachera, de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, apartarme del chisme, apartarme de la murmuración, apartarme de la vanidad, apartarme del amor al mundo, las cosas del mundo. Este es negarme a mí mismo. Hermanos, no podemos amar al mundo, las cosas del mundo, y decimos que negamos a nosotros mismos. No podemos andar como el mundo anda, detrás de las modas, detrás de las vanidades, y decimos, he negado a lo mismo. No, hermano, el que no se niega a sí mismo, dice el Señor, no es digno de mí. El que quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niegas a sí mismo. Y llevando mi cruz todos los días, es que todos los días debemos morir, por morir al mundo, morir al pecado. Esta carne debe morir todos los días, hermano. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. No es cierto, mis hermanos, que uno viene a Cristo llevando al mundo con él. No, hermano, no podemos. El Señor Jesús dijo, el que pone su mano en el arado no puede mirar hacia atrás. No se puede mirar hacia atrás. Por eso, hermanos, no existe esta mezcla satánica del mundo con las cosas del Señor. No se puede mezclar la psicología del mundo con la palabra de Dios. No existe en la Biblia la autoestima. La autoestima es mundano. Cristo dijo, négate a ti mismo. El mundo dice, ama a ti mismo. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de estas enseñanzas que han penetrado en muchas congregaciones, enseñando y mezclando ciencias humanas, conocimientos de hombres con la palabra de Dios. Esta mezcla, hermano, no funciona. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos de las ciencias mundanas en nuestras iglesias. Porque la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Y porque Dios dijo, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y que hay en el mundo los deseos de la carne, las concupiscencias del corazón. Hermano, el apóstol Santiago dijo también, no sabéis, el que ama al mundo es enemigo de Dios, hermano. Por eso, hermanos, no amamos al mundo, ni las cosas del mundo, mis hermanos. Nosotros, hijos de Dios, somos, hermanos, como dice la palabra, luz para el mundo y sal para la tierra. No existe, mis hermanos, un cristiano que puede mezclarse con el mundo. No hay. Esta mezcla no existe. Debemos apartarnos de las cosas del mundo. Santidad significa apartarse para Dios, estar aparte del mundo. No existe, mis hermanos, mezcla de cosas mundanas dentro de la iglesia, como hoy lo vimos en muchas iglesias. Por eso dice, se amontonarán maestros conforme las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué quiere decir? Que las personas hoy día, lo vemos, buscan iglesias donde no se predican la sana doctrina. No, yo no quiero escuchar que alguien me predique de mis pecados. Yo no quiero escuchar a alguien que me reprende porque ando en vanidad, en avaricia, en codicia. No quiero que alguien me habla porque tengo un amante, o que yo soy un fumador o soy un bebedor. No, yo quiero que alguien me habla palabras bonitas. Me dice que Dios te ama, quiere verte rico, quiere verte con un carro nuevo, quiere verte un gran empresario, que Dios te va a dar mucha riqueza. Hermano, esto no es el Evangelio. Jesucristo, hermano, predicaba y predicó de arrepentimiento. Nosotros, cuando venimos al Señor, nos arrepentimos, pero también tenemos que arrepentirnos y convertirnos.
Porque el arrepentimiento es el primer paso. Me siento tristeza por mis pecados. Me siento tristeza contra la voluntad de Dios. Pero ahora me convierto. Ahora, Señor, después de arrepentirme, me convierto a ti, Señor. Me aparto de este camino, Señor. Yo no ando más, Señor, en los deseos carnales. Yo no ando más, Señor, en borracheras, ni en fornicaciones, ni adulterios. No ando más, Señor, en idolatrías. Hermanos, la idolatría es un pecado terrible. Y muchos tenemos dioses ajenos en nuestros corazones. Algunos, su Dios es el fútbol. Otros, su Dios es la música mundana, un cantante. Otro, su Dios es el juego. Otro, su Dios es el dinero. Otro, su Dios es la fama. Otro, su Dios es las posesiones. No permítese, mi hermano, no permitimos, nuestros hermanos, tener dioses ajenos en nuestros corazones. Dios mío, los idolatras no entrarán en el reino de los cielos. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, hermano, es un requisito imprescindible para la salvación. Nadie puede servir dos amos, hermanos. No se puede. No intentes, porque pierdes todo. Nadie puede servir dos amos, porque dice el Señor, ama a uno y aborrece al otro. O amamos a Cristo, o amamos al mundo. O amamos a Cristo, o amamos las cosas del mundo. Por eso, mis hermanos, esta palabra que el Señor está hablando, mis hermanos, para que nosotros vivimos conforme a esta palabra de Dios. Vivimos conforme los estatutos, los mandamientos del Señor. Vivimos conforme el mandamiento del Señor. Sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Hermanos, debemos preocuparnos y ocuparnos por nuestra salvación. Debemos vivir en santidad y rectitud delante de Dios. Y hermanos, y Dios nos ayuda. Dios es bueno, misericordioso, mis hermanos. Clama a Dios, Él responderá. Dios ayuda, dice Señor, ayúdame, Señor, a vivir en santidad, y Dios te ayudará. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Y Dios es tan poderoso, hermanos, para ayudarnos. Dice también la palabra del Señor aquí: pero tú, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo, hermanos. En este tiempo, como dice la palabra de Dios, estamos viendo en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Tiempos difíciles, hermanos. Pero de esto debemos ser sobrios. Abrir nuestros ojos. Abrir nuestros ojos. Y obedecer al Señor. Obedecer sus mandamientos. Hermanos, ser sobrio en todo. También nos manda el Señor aquí: soporta las aflicciones. Hermanos, el camino del Señor, dice el Señor, hay muchas aflicciones, pero hay una promesa preciosa, dice el Señor: pero de todas las aflicciones el Señor nos librará. El Señor nos librará de todas las aflicciones. No tenemos que tener preocupaciones. Aunque andamos en aflicción, hermanos, ten certeza que Dios te sacará. Dice el Señor en su palabra: aunque ando en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal ninguno, porque tú andas conmigo, Señor. El Señor anda con nosotros, hermano. El Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está conmigo, mis hermanos, todos los días de nuestras vidas. Por eso el Señor te dice: no desmayes, porque yo soy contigo, yo soy tu Dios, yo te ayudaré, yo te sustentaré. El Señor, hermano, tu proveedor, es mi proveedor. En nuestro pastor nada nos faltará. Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y Dios dice: yo voy contigo donde quieres donde estarás, yo estaré contigo.
Dios no te abandona. Él está con nosotros en medio de las aflicciones. Él restaurará tu casa. Él restaurará tu familia. Pero ten fe, cree en Él y cree en su palabra. Y niégate a tú mismo. Y lleva tu cruz todos los días, hermano. Mira, porque el que confía en el Señor nunca será avergonzado, dice la palabra. Nunca será desamparado ni defraudado, porque el Señor es fiel. Amén. También dice la palabra, hermanos, aquí. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con esta cerramos, mis hermanos, esta palabra preciosa. Haz obra de evangelista, mi hermano. Hermano, predique el evangelio. Predique el evangelio. Es un mandamiento predicar el evangelio, hermano. Ciertamente hay ministerios, pero tú y yo tenemos un mandamiento de Dios. Como Dios nos sacó del fango, como el Señor nos sacó de la muerte, como el Señor nos dio la vida, como el Señor nos salvó por medio de su Hijo amado, como el Señor nos sacó de las tinieblas y dijo que nosotros somos la luz del mundo y sal de la tierra, debemos hacer obra de evangelista. Debemos predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Debemos, hermanos, como dice la palabra aquí, cumplir nuestro ministerio, porque tú, yo, todos tenemos un ministerio en la tierra. El primer ministerio que tenemos, hermanos, es la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, nosotros debemos que cumplir con el ministerio que el Señor nos encomendó. Dios, cuando venimos al Señor, el Señor nos da dones. Sí, hermanos, nos da dones. Tú, evangelista, tú, maestro, tú, predicador, tú, que el Señor te ha dado dones y no lo usas, pues el Señor te dice, cumple con tu ministerio, cumple con lo que el Señor te ha dado, mis hermanos. Hermanos, la venida del Señor está cerca, mis hermanos. La venida del Señor está muy cerca, mis hermanos. Él viene, como dice el Señor, como ladrón de noche. Y las señales están cumpliendo, hermanos. Y cada día la venida del Señor está muy pronta, mis hermanos. Él vendrá a cualquier momento. Estamos esperando cualquier momento vendrá el Señor. Pero Él vendrá, hermanos, como ladrón de noche. Esa es la advertencia. Pero Él dejó sus señales para que nosotros sepamos que Él está cerca. Por eso decimos con toda confianza que Él viene pronto. Cristo viene pronto, mis hermanos, para buscar su iglesia, para buscar su esposa santa, sin mancha ni arruga. Por eso, mis hermanos, debemos hacer, como dice la palabra en Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo vendrá a la hora que no pensamos. Por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. ¿Y cómo, Señor, estar preparado? Estar preparados, estar en santidad, estar en rectitud, obedeciendo la palabra, negándonos a nosotros mismos, llevando nuestra cruz todos los días, apartarnos del camino de las tinieblas, buscar de Dios, orar y hacer la voluntad de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Amén, mis hermanos. Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a orar juntos, hermanos, esta oración. Dice el Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Dios mío. Gracias, Señor,
porque tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, oh Señor, te pido, por favor, Padre Santo, Señor. Perdóname, Padre Santo, Señor, por todos los tiempos, Señor, que no he predicado tu palabra, Dios mío. No he predicado tu palabra porque pensaba, Señor, que no era el tiempo. Pero hoy te pido, Padre Santo, perdóname, Señor, porque tu palabra dice que hay que predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Perdóname, Señor, si no he hecho obra de evangelista, Dios mío. Perdóname, Padre Santo, Señor, y ayúdame, Señor, por favor, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Oh, Señor, santifícame en tu palabra, Dios mío. Guíame, Señor, a tus caminos, Señor. Guíame, Señor, a toda verdad. Te le pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor. Oh, Padre Santo, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdame, Señor, a tener, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Señor, ayúdame, Señor, a hablar y no callar, Dios mío. Enséñame, Señor, a exhortar, Padre Santo, Señor. Enséñame, Señor, a animar a mi hermano débil, mi hermano caído, Señor. Y perdóname, Señor, a todas las veces, Señor, que he juzgado, Dios mío, que he hecho las cosas, que he juzgado sin justo juicio, Dios mío. Perdóname, Padre Santo, Señor, cuando yo exhorté, Señor, sin amor a mi prójimo, Dios mío. Pero enséñame, Señor, a amar, Dios mío. Dame paciencia, Señor. Dame paciencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Guíame, Dios mío. Oh Padre Santo, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Llénanos de ti, Padre Santo, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Oh, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y tú, hermano, que escuchaste esta palabra, si todavía no conociste aquel Salvador precioso, nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, por el mundo entero. Si tú no conociste al Señor todavía y todavía vives dando la espalda al Señor, o tú apartaste de su camino, y tú, hermano, hoy es un día de misericordia. Yo te invito, mi hermano, que hagas esta oración con todo tu corazón, diciendo al Señor: oh Señor Jesús, yo vengo delante de ti, Señor. Oh Señor, yo confieso delante de ti, Señor, que yo he pecado contra ti, Señor. Yo confieso, Señor, que soy pecador. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, perdona mis pecados, Señor. Hoy confieso, Señor, que tú diste tu Hijo amado Jesucristo, que muera a la cruz del Calvario para darme vida y vida eterna. Que Él ha muerto, Señor, en la cruz y ha resucitado al tercer día y está a la diestra del Padre. Oh Señor Jesús, yo te invito hoy. Entra en mi corazón, cambia mi vida, Señor, restaura mi vida, Señor. Hoy quiero, Señor, que seas tú mi Señor, que seas tú mi Dios, que reinas en mi corazón, que seas tú mismo guiándome, Señor. Guíame, Señor, a tus caminos, Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra y ser hacedor de ella. Oh, Señor, te invito, Señor, que entras en mi corazón, que me cambies mi vida, que cambies mi familia, que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, quiero servirte, Señor, quiero entregarte mi vida, mi corazón, mi cuerpo y mi alma, mi espíritu a tus manos. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, si tú oraste con todo tu corazón, entregaste tu vida, tu corazón al Señor Jesús, hoy, hermano, es un día de alegría, es un día de misericordia. Si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, sepa que el Señor oye las oraciones y acepta cualquiera que venga a Él con un corazón contrito y humillado, y Él perdona todos los pecados y los echa al fondo del mar y no se recuerda de ellos jamás. Pero eso es un principio, mi hermano, un principio de un camino de santidad, un camino de rectitud, un camino de arrepentimiento, un camino precioso, un camino donde no andas más solo, un camino donde el Señor anda contigo. Por eso el Señor te dice: no temas ni desmayas, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. El Señor no te dejará, hermano. Es un camino de inicio, por eso tenemos que perseverar
y resistir a Satanás y negarnos a nosotros mismos y no volvemos más al camino antiguo, no volvemos más al pecado, vamos al camino del Señor, camino de santidad. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarda. Gracias, mis hermanos. Amén y amén.